Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace poco uno de vosotros, creo que fue en el vídeo de Indiana Jones y el Dial del Destino, la reseña de esta película, me dijo que qué era lo que realmente le estaba ocurriendo a Hollywood, qué es lo que estaba pasando con el mundo del cine, qué es lo que está llevando a muchas películas a convertirse en importantes fracasos comerciales, por qué la gente no acude como antes o antes de la pandemia al cine, y qué es lo que está ocurriendo en el mundo de Hollywood y del cine en general para que realmente, pues, en los últimos años, en los últimos tiempos, o mejor dicho, que en los últimos estrenos de las grandes productoras, como ya sea Disney, como ya sea la Fox, absorbida también por Disney, o por otras grandes productoras, la verdad es que no tengan los beneficios en taquilla que realmente las productoras creían que podían dar por su temática, por su espectacularidad visual, por los temas que se desarrollan, por las expectativas que tenían. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Hollywood para que la gente no acuda en masa al cine como lo hacía hace unos cuantos años? ¿Cuáles son los factores que están provocando, vamos a decirlo así, como esta tormenta perfecta? Que lo que está ocurriendo actualmente en Hollywood no ha ocurrido en lo que se refiere a una concatenación de fracasos comerciales que está llevando o que puede llevar realmente a lo que son los cierres de las grandes productoras. Seguramente lo habréis visto hace muy poquito, hace escasos días o incluso hoy aquí en España ha sido noticia en los telediarios que Hollywood va a iniciar una huelga tanto de guionistas como de actores. Todo en función de lo que es la inteligencia artificial, ya que por lo visto las productoras están planteando adquirir los derechos de imagen de muchos actores, primero empezando por los actores de reparto e ir subiendo escalafón hasta llegar a las estrellas de primer nivel, y realmente pues no pagarles esas cantidades estratosféricas de dinero para que trabajen en sus películas, sino que, por así decirlo, utilizar su imagen y que luego sea la inteligencia artificial la que directamente ponga a la persona y la interpretación en la película hecha digital, por ordenador, por alguna aplicación, por algún programa, y que prácticamente pues no se les pague esas cantidades que tenían de dinero como actualmente se está haciendo. Y entonces, pues claro, hay una huelga de actores y de guionistas que yo creo que va a salpicar bastante a lo que es la industria de Hollywood y que nos va a dejar tanto sin series como sin películas durante un tiempo. Veremos qué es lo que va a ocurrir. Hace poco ya os dije, incluso he visto en televisión a estrellas como por ejemplo, sin ir más lejos, como Susan Sarandon, diciendo que esto no podía ser así, de que evidentemente los actores son personas y que una tecnología, es decir, una máquina, no puede sustituir a una persona de carne y hueso. Incluso la actriz de sitcoms, Frank Dresner, aquella fantástica actriz que vimos aquí en televisión, en aquella serie estupenda que se llamaba Nanny, creo recordar, pues también lo exponía claramente, que no es justo todo esto. Todos estos factores realmente van en detrimento del cine y evidentemente pues el público lo que no va a hacer seguramente es pagar para ver, digamos, a un personaje, para ver, digamos, a un actor o a una actriz, digamos que no existe, sino que es una imagen generada por una computadora directamente, pero que no está basada ni siquiera en la captura de movimiento. Pero yo creo que todos esos son elementos que provocan la tormenta perfecta para que el público se desilusione, por así decirlo, a la hora de ir a ver películas e ir a ver al cine, a lo que es consumir cine. Pero ¿cuáles son lo que yo creo que son los factores principales por los cuales el futuro del cine yo creo que está, no vamos a decir en peligro, porque yo creo que ha habido otras crisis a lo largo de la historia del cine, como la crisis de los años 60, cuando el cine clásico, pues digamos que desapareció para dar rienda suelta a un nuevo tipo de cineastas, el nuevo Hollywood, que se llamó por aquel entonces a finales de los años 60, pero yo creo que ahora Hollywood vive otro cambio muy importante, pero un cambio ya no por la jubilación de directores o de estrellas, sino por la incorporación de una serie de elementos tecnológicos, políticos, ideológicos, que yo creo que van en detrimento mucho del cine. Pero no es solo eso, no es solo la política o la ideología o la inclusión forzada, todo eso lo que va en detrimento del cine. Yo creo que hay muchísimos otros factores que incluso son más importantes a la hora de definir lo que puede ser el futuro del cine o definir lo que a una persona que tome la decisión de acudir a una sala.
Por ejemplo, en las dos últimas reseñas, ahora nos vamos a meter con los factores que yo creo que son los primordiales en todo esto. Por ejemplo, las dos últimas reseñas que yo he hecho aquí en el canal han sido Avatar, el sentido del agua, e Indiana Jones y el dial del destino. ¿Qué tienen estas dos películas en común? Son dos grandes superproducciones, con un gran presupuesto, 250-300 millones de dólares, con estrellas en todo lo que es la historia, películas de una gran acción, de una gran vistosidad. ¿Qué hace que una funcione y otra que no funcione? Yo creo que la respuesta, o una de las respuestas, está, digamos, en la comparación de estas dos películas. Una ha recaudado 2.600 millones de dólares y está dirigida por un autor, que es James Cameron. Y la otra, pues prácticamente se puede decir que, digamos que, se puede decir que a duras penas va a recuperar el dinero que haya, digamos, que la productora, que la Disney, que Lucasfilm haya empleado en esa película. Luego, evidentemente, pues a lo mejor con el paso del tiempo dará beneficios si se distribuye en formato físico, etc. Pero ya a priori se supone que ya se considera un fracaso, porque está a la baja y semana a semana va cayendo en taquilla los porcentajes. Pero claro, uno es una película que evidentemente es de un autor, es una superproducción, es una película que lleva el sello personal de James Cameron, es una película hecha con todos los fotogramas muy cuidados, con una historia absorbente, con unos personajes que realmente son lo importante de la historia. Y porque lleva el sello de un autor, porque James Cameron es fiel a sí mismo. Ya os lo dije en el vídeo. ¿Qué es lo que tiene Indiana Jones y el dial del destino realmente? Pues es un encargo, es una película que prácticamente el guión es muy deficiente, tiene un personaje muy carismático, pero con una interpretación un tanto acartonada, o podríamos decir mal dirigido, porque no tenemos a un actor o realmente a un director importante detrás de esa franquicia, y eso que la franquicia Indiana Jones es más importante a nivel de historia del cine que la de Avatar. Pero sin embargo, una se convierte en la tercera película más taquillera de todos los tiempos y otra es un fracaso total. ¿Qué es lo que tienen? Vamos a ir discerniendo paso por paso cuáles son realmente los elementos que yo creo que están llevando a la gente, o mejor dicho, no están llevando a la gente al cine y que por lo tanto están provocando fracaso tras fracaso tras fracaso dentro de lo que es la industria del cine. Y esto realmente, os tengo que ser sinceros, tengo que ser sincero con vosotros, como siempre, realmente esto es una muy mala noticia para los cinéfilos. Muy mala noticia. Porque a mí me gustaría, como hace 10, 15 años, 20 años, pero no hace tanto, 10 años, vamos a decir 10 años, 12 años como mucho, en el que yo al cine iba 3, 4 veces al mes y veía películas, a veces buenas, a veces no tan buenas, pero había más variedad, había más de todo. Ahora imaginaos, Transformers, Indiana Jones y la próxima será Oppenheimer, de Christopher Nolan, uno de los pocos autores que hay ahora mismo en Hollywood. Sin más dilación, voy a ir exponiendo después de esta introducción cuáles son, yo creo que los factores, que son bastantes para crear esta tormenta perfecta, los factores que están llevando a Hollywood, no vamos a decir una bancarrota, pero a una situación muy peligrosa de no retorno. Porque la gente puede acostumbrarse a que Hollywood esté produciendo películas que no interesen a la gente y que por lo tanto dejen de acudir a las salas. Y las pocas películas que realmente sean buenas, debido digamos a que se hacen pocas películas buenas, todo hay que decirlo, la gente no vaya a verlas aunque sean buenas, porque hay tal amalgama de grandes, por así decirlo, de grandes fracasos de taquilla, que cuando se estrena una que sea buena, todo ese tsunami de mediocridad se lo lleve por delante, y ese es el peligro. ¿Cuáles son los factores realmente que yo creo hacen que Hollywood esté pasando por un bache importante y que estén condicionando el futuro del cine? En primer lugar, yo creo, por ejemplo, no vamos a decir que sean las franquicias un problema. Yo creo que es el exceso de franquicias. Por ejemplo, el caso más paradigmático es Marvel, absorbida por Disney. Cuando Marvel empezó a hacer películas en el 2008, Iron Man, el Capitán América, todas estas, eran películas notables, bien realizadas, con una personalidad, con actores carismáticos, y que tenían ilusión por el proyecto que estaban llevando a cabo, por construir ese universo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se hacen muchísimas películas. Marvel llega a un momento que hace 3 y 4 películas al año. Todas ellas siguen teniendo éxito, pero van pasando los años y las ideas se van dilatando tanto que el interés de la gente, digamos que va decayendo. Y Marvel ha tenido fracasos realmente estrepitosos,
con películas como Eternals, películas como el Wakanda Forever, películas como la de Quantum Manía, que realmente se han hundido en taquilla. ¿Por qué esas franquicias están dejando realmente tener interés? Vamos a pasar a Fast and Furious. La última de Fast and Furious también ha sido un fracaso en taquilla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen las franquicias antes que funcionaban y ahora no? Realmente la dilatación de ellas. Es decir, llega un momento que se repiten una y otra vez los mismos esquemas narrativos y te están contando la misma película 1001 veces. El público evidentemente no es tonto. Y lo que antes funcionaba ahora no funciona porque realmente se está dilatando tanto en el tiempo que ya no tiene realmente interés. Por ejemplo, todo funcionaba cuando Robert Downey Jr. o Chris Evans estaban en la franquicia. ¿Por qué Scarlett Johansson en Viuda Negra empezó un pleito con Disney? Porque ya no quería seguir interpretando el papel de Viuda Negra. Es más, en la película Viuda Negra la vemos que la interpretación es nefasta. Ni siquiera ella está bien, ni siquiera está guapa y sensual como siempre había estado. ¿Por qué? Porque ya ella lo interpreta con desdén el papel, porque ya no quiere seguir en ese mundo. Porque teme que la encasillen en ese papel y que ya solo la gente la identifique realmente con ese papel, cuando tiene otros muy buenos, como por ejemplo Lost in Translation, la película del año 2003 de Sofía Coppola, que es, yo creo que para mí su mejor interpretación, pero fijaos, ya la hizo hace 20 años. Entonces, el hartazgo de actores, de guionistas y también del público, todo eso está llevando, aunque Marvel siga haciendo películas, que todas ellas sean un fracaso, porque la gente está ya harta de todas esas franquicias. Pero es que todas esas franquicias tienen un arma de doble filo, y es que al haber tenido tantísimo éxito desde un primer momento, han fagocitado otros géneros. ¿No os preguntáis qué es lo que ha pasado con películas, por ejemplo, policíacas, de época, históricas, de aventuras clásicas, como el ranking que hizo yo aquí hace poco, dramáticas, grandes comedias? ¿Qué ha pasado con los grandes géneros de la historia del cine? ¿Dónde están? Los productores realmente en eso tienen también bastante culpa. Porque yo entiendo que un productor no quiera emplear dinero, que una película realmente pueda ser un fracaso desde un primer punto de vista, porque no pertenece, digamos, a los gustos que el público en ese momento está demandando. Pero antes teníamos en el cine público de todas las edades. Un público de 50, 60 años, 40 y tantos, es seguramente más propenso a ir a ver una película dramática, un melodrama o una buena comedia, inteligente evidentemente, o una película histórica o un drama de época, o una película policíaca, que realmente a ver una película de colorines hecha para niños. Entonces los productores no cuentan de que realmente están perdiendo un sector muy importante del público. Ya no se hacen películas prácticamente musicales, ya no se hacen películas de cine negro. En la época dorada de Hollywood había gran cantidad y multitud de géneros. Es cierto que el cine realmente ha cambiado muchísimo, porque el cine ya no es, digamos, la válvula de escape que como había hace 50, 60 o 70 años. Pero también es cierto que ahí el público, hay muchísima gente que está deseando ir a las salas y que le cuenten una buena historia. Entonces, si Hollywood solo produce franquicias, remakes, secuelas que te están contando la misma historia, hay una gran parte del público, como yo mismamente, que nos quedaremos en casa. Entonces, los productores tienen que darse cuenta de que tienen que volver los grandes géneros, tiene que volver el gran cine, tiene que, ahora que ese cine de franquicias está empezando a decaer, tiene que realmente plantearse volver a los grandes temas. Yo realmente me niego a creer que en Hollywood no haya buenos guionistas y buenos directores con ideas renovadoras, como en su día fueron James Cameron, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Christopher Nolan. Claro que los hay esos directores, pero yo creo que son los productores los que están impidiendo de que esas personas lleven sus ideas al cine. Porque el productor dirá, es que no quiero perder dinero, pero es que por otra parte estás perdiendo público. Y a priori, a lo mejor ese cine de franquicias te está dando muchos beneficios, pero a la larga ya no te los dará, que es lo que está ocurriendo hoy en día.
Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Otro problema, la visión de futuro de los productores. Fijaos, ya en los años 20, un productor muy bueno de la Metro-Goldwyn-Mayer, que era Irving Thalberg, que murió muy joven, por desgracia, productor de la versión de Ben-Hur de 1925 de Fred Niblo, creo que ya os lo conté en la review de aquella película, que la tenéis aquí en el canal, era un productor que tenía mucha visión de futuro. Cogía los productos, las películas, y él se encargaba de hacer que funcionaran realmente. De decir, hacer un estudio a ver qué público es el que quiere ver esto, el público potencial, todo. Evidentemente la situación en 100 años del cine ha cambiado mucho. Pero la gente es prácticamente la misma en el sentido de que queremos ir a ver un espectáculo que nos evada durante un par de horas y que nos entretenga. Eso no ha cambiado. Lo que han cambiado también ha sido la mentalidad de los productores. No es que no quiero perder dinero, de acuerdo, pero si tú te niegas a producir una serie de géneros, de películas, o dejar fuera actores y actrices que tenían su público, lo que estás haciendo es perder público y por lo tanto dinero a posteriori. A priori puedes hacer dinero, pero a medio y largo plazo lo perderás, que es lo que está ocurriendo realmente. Las franquicias no es que sean un problema, pero las franquicias yo creo, sinceramente, que tienen que no modificarse, sino que tienen que dosificarse en el tiempo, en el sentido de decir, no saturar el cine de tanta película muy igual, porque eso, a corto plazo muy bien, pero a largo plazo es un fracaso. Un ejemplo, la Hammer. La Hammer durante 15 años, 16, 17 años, se encargó de hacer películas de horror gótico. Tuvimos horror gótico para parar un tren. Pero llegó el momento de que al horror gótico se le acabó el fuelle. Y ya no se volvió a hacer horror gótico. Muy poco hemos tenido horror gótico a cuentagotas, desde prácticamente finales de los 70, principios de los 80. ¿Por qué? Porque se saturó tanto ese mercado que realmente desapareció. ¿Qué es lo que está ocurriendo también con las franquicias, por ejemplo, de los psico-killers o del slasher? En los 80 tuvimos Pesadilla en Elm Street, Las noches de Halloween, Viernes 13, todas aquellas, La matanza de Texas, todas aquellas que repetían y repetían y repetían y repetían. ¿Qué ocurrió? El tiempo lo que hizo fue cortar de raíz todo aquello porque ya el público dijo, hasta aquí hemos llegado. Es lo que está ocurriendo. Pero ¿qué ocurrió durante los 80 que no ocurre ahora? Durante los 80 había otros géneros y los productores podían tirar. Ahora, cortamos de raíz franquicias tipo superhéroes. ¿A qué se dedican los productores? ¿Qué otro género podemos explotar? ¿La fantasía? ¿El melodrama? ¿El bélico? Si se hacen muy poquitas de ese estilo. Entonces, para mí los productores deberían de darse cuenta de que tienen que volver otros géneros. Es decir, un aspecto es la poca valentía de los productores. Yo no estoy diciendo que se tengan que gastar 200 millones de dólares en cada película, no. Si a lo mejor una película puede costar 10, 15, 20 millones de dólares, que para ellos es nada. Y a lo mejor puede crear un público, una nueva clase de público que se acostumbre a ese género y que por lo tanto llame a más a las salas. Hacer una película 15 millones de dólares, 10 millones de dólares, pero que tenga el suficiente atractivo, que cuente una historia con unos personajes que sea atrayente para una clase de público aparentemente que se haya perdido. Y entonces volverás a tener beneficios. Dejaos de blockbusters. Yo creo que los blockbusters no es que haya llegado a su fin, pero yo creo que hay que dosificarlos más. La sobresaturación de blockbuster realmente dentro de las franquicias es un problema. La franquicia de Misión Imposible es una franquicia, por ejemplo, que tiene muchísimos adeptos, aunque nos cuenten prácticamente casi la misma película casi siempre. Siempre Tom Cruise sale corriendo en todos. En el último tráiler de la última lo hemos visto. Pero es una franquicia que funciona, como la de James Bond. Porque son franquicias que los productores las cuidan mucho y se encargan de darnos buenos productos. Dentro de las franquicias yo creo que no es que sean malas, es que hay que dosificarlas. No tenemos 3 películas de James Bond al año, como ha ocurrido con las de Marvel. Entonces, cada varios años tenemos una película de James Bond, pero eso sí, es un espectáculo. Entonces la gente irá en masa a verla, porque no todos los años tenemos la oportunidad de ver una película de la Agente 007. Yo creo que la dosificación de los blockbusters y las franquicias es muy importante. Eso como primer punto.
El segundo punto es la ausencia de grandes estrellas. En la época del Star System, las estrellas tipo Clark Gable, Robert Taylor, Gary Cooper, Charlton Heston, Greta Garbo, Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Vivian Leigh, Olivia de Havilland, Errol Flynn, eran mitos. ¿Qué quiere decir esto con mitos? Hollywood los tenía muy mimados, en el sentido de que no es que controlara su vida, pero las estrellas eran como un personaje. Dijo Archibald Leach, que a lo mejor por el nombre no lo conocéis, pero era su nombre auténtico, pero su nombre artístico era Cary Grant. Archibald Leach, Cary Grant, dijo, Archibald dijo, a mí me gustaría ser como Cary Grant. Es decir, que a Archibald le gustaría ser como los personajes de sus películas, o como Hollywood trataba, o como realmente la gente pensaba que él era realmente así. Pero luego su vida privada, todo lo que era, incluso los matrimonios frustrados que tuvo, todas las habladurías que había sobre él, todo eso también le afectó mucho a Cary Grant. A Archibald le afectó bastante. Dijeron que si era homosexual, en realidad era un bulo. Porque realmente tenía tanto éxito que la envidia es muy mala. Pero lo que realmente era Cary Grant, Archibald, era un mujeriego de tomo y lomo. Tuvo muchísimas mujeres, se acostó con 50.000, tuvo hijos secretos, bueno, era tipo Marlon Brando lo que ocurría. Pero luego, cuando la gente lo veía en la pantalla, veía un personaje carismático, simpático, era como el vecino de al lado que te podía hacer reír, te podía hacer llorar, te pasaba un buen rato. Ahí están las grandísimas obras de arte que él hacía en la comedia. ¿Por qué? Porque los directores y los productores cuidaban mucho los productos de cada uno de sus personajes, de cada una de sus estrellas. Es decir, eran mitos para el público. Eso desapareció ya prácticamente en los años 80. Hoy en día se puede decir que estrellas que puedan acercarse a ese Star System y que sean como ídolos para el público, quedan muy pocas. Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Harrison Ford, Charlize Theron y Julia Roberts, pero Julia Roberts ya prácticamente hace muy poquitas películas, prácticamente nada. La que decían que era la última novia de América, que con Pretty Woman se puede decir que nació la última gran estrella de Hollywood. Pero cuando estas estrellas aparecen en las redes sociales, haciendo comentarios, la gente ya la ve como personas más del pueblo. No los ve como estrellas, no los ve como mitos. Y entonces ¿cómo os diría yo? Esa mitología, esa magia, parece que ha desaparecido. Y luego los productores no se encargan de mimar a esas estrellas para que estén en unos determinados productos. Fijaos cómo mimaron a Julia Roberts desde Pretty Woman, que no fue su primera película, creo que estuvo Mystic Pizza y Magnolias de Acero como películas primeras que hizo importantes Julia Roberts. O sea que Pretty Woman no fue su primera película, pero Pretty Woman fue, y os digo el caso de Pretty Woman porque Julia Roberts ha sido la última novia de América, por así decirlo, la última gran estrella, por lo menos en el panorama femenino. En los 90 la cuidaron mucho, por eso digo que fue la última gran estrella, hasta que ganó el Oscar en el 2000 con aquella película que fue Erin Brockovich. También una película notable, no puedo decir que sea una grandísima película, pero una película para el lucimiento personal. ¿Dónde están esas películas hoy en día para el lucimiento personal de las estrellas? No existen. Tom Cruise, que es un personaje, un actor, productor muy inteligente, él sabe que cuando hace una película de Misión Imposible, él se va a lucir. Y eso es lo que le gusta al público, por eso llena las salas. Y eso se puede decir con muy poquitos hoy en día. Es decir, Hollywood deja realmente de cuidar a sus estrellas. ¿Y qué ocurre con eso? Que vuelve a perder público. Porque Julia Roberts tendría sus admiradores. Todas las estrellas tenían sus admiradores. Pero si tú lo que haces es no llamar a esas estrellas para tus películas, estás perdiendo público. ¿Qué ha ocurrido o qué ocurrió, por ejemplo, con Cameron Díaz? Cameron Díaz era una estrella que llenaba las salas de cine. Algo pasa con Mary de los hermanos Farrelly, fue una película que cuando yo fui a verla al cine, es que el cine no cabía un alfiler. Todo el mundo estaba deseando ver a
a Cameron Díaz, que realmente saltó a la fama por la película de La Máscara junto a Jim Carrey, que estaba deliciosa en esa película. Todos nos fijamos decir, ¿quién es esa rubia guapísima que sale? Pues de ahí al estrellato. Luego vinieron Los Ángeles de Charlie, luego vinieron una serie de películas de acción, las comedias que ella protagonizó. Es decir, parece que durante los 90 también se cuidaba un poquito a las estrellas. A partir del siglo XXI ya eso decayó. A partir del año 2000 para arriba ya decayó todo eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la de Indiana Jones y el Dial del Destino? De repente tienes a Harrison Ford, una estrella de toda la vida. Llama mucha gente a la taquilla. Pero de repente al personaje le cambias la esencia. Quitas a Steven Spielberg y a todo su equipo técnico. La película pierde magia. Entonces tienes un Indiana Jones descafeinado. Resultado, el público no va a las salas a verla. Por lo tanto, no cuidas un Star System. La cultura de la cancelación que ha ocurrido se ha llevado por delante a muchísimos. Los dos casos más importantes han sido Kevin Spacey y Johnny Depp. ¿Os podéis imaginar Johnny Depp la cantidad de millones que ha dado a Hollywood? En todas sus películas, no solo Piratas del Caribe. Johnny Depp era otro actor que llenaba las salas. O sea, el error tan garrafal que cometió Disney expulsando a Johnny Depp es que ha sido un error de bulto. Ahora están intentando, negociando con él para que vuelva a protagonizar otra película de Piratas del Caribe y salve un poco a Disney de todos los asuntos que hay. Y ha dicho Johnny Depp que ya ni por esas. Lo siento mucho, pero él no vuelve. Lo siente mucho, no vuelve. ¿A cuánto público del mundo entero le gustaba Johnny Depp? Y nos gusta Johnny Depp. ¡A millones! Pues si ya no hace Johnny Depp películas, estás perdiendo público que vaya a las salas. Por lo tanto, es que es de cajón. Una de las cosas que yo he dicho aquí en el canal, no es que tuvo el juicio con problemas conyugales con Amber Heard. Eso no le importa al público. Lo que el público quiere es ver a Jack Sparrow, por así decirlo. Quiere ver a Jack Sparrow, quiere ver al Capitán Barbosa, quiere ver a la Perla Negra, quiere ver todo eso. Johnny Depp, ¿qué le importa al público si se divorcia, se separa, se casa con esta, con la otra, o si tiene 25 aventuras? Es que da igual. Vamos a ver, en el Hollywood clásico, todos, ya que he hablado de Cary Grant, todos sabían que Cary Grant se daba unos viajes de LSD brutales. O sea, fue un drogadicto de tomo y lomo. O sea, era Vox Populi. Pero el público acudía en masa a ver sus películas. El público lo que quiere es que le cuentes una historia. No es que ahora, ¿qué dirá el público? Porque esto da mala imagen. El público quiere ver a Jack Sparrow. La vida privada de Johnny Depp seguramente no le importará un carajo. Pero ha seguido el juicio de Johnny Depp porque seguramente todos estábamos esperando qué es lo que iba a ocurrir con Johnny Depp, no por el juicio, sino la repercusión que eso iba a tener en su carrera. ¿Y qué ha ocurrido? Que Disney le despidió. No le dio ni la oportunidad de que fuera inocente, culpable, lo que sea. Me da igual. Todos los que éramos seguidores de Johnny Depp ya no vamos a ir al cine a ver a Johnny Depp porque ya no está en el cine. O por lo menos no está en las grandes películas o franquicias que él hacía. Por lo tanto, la cultura de la cancelación, evidentemente la falta de un Star System, la poca, ambición de los productores, el exceso y mala utilización y mala dosificación de las franquicias. Ya tenemos ahí una tormenta perfecta, pero es que hay más factores realmente, los he ido anotando. Evidentemente el tema que todos sabemos, la politización del cine. La politización del cine es algo realmente dramático. Aquí en España lo vivimos en los 80, con aquella ley Miró, que realmente se llevó por delante todo el cine de género en España, como fue el fantaterror. Pronto volveremos a tener aquí más películas comentando el fantaterror. Y un género pues que yo ni vi, ni me gustaba, ni era muy malo, que era pues el destape. Pero también tuvo, digamos, por así decirlo, su público. Es decir, también tenía gente que iba al cine a verla. Todo eso se cambió por una serie de directores acomodaticios a un nuevo régimen político, que lo que dijeron, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, por esta ley, digamos, hacer propaganda de una ideología política. ¿La gente fue al cine a verlo? No.
fue el efecto contrario. La gente dejó de ir al cine a verlo. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere ir al cine es que le cuenten una historia para entretener, no que le cuenten un panfleto político. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día en Hollywood. Por las temáticas, temas subyacentes y soterrados, ese feminismo muchas veces exacerbado, la persecución del héroe de siempre, llamémoslo Indiana Jones, llamémoslo los héroes de acción de toda la vida, porque es masculinidad tóxica. Y bueno, pues entonces nos hemos llenado de masculinidad tóxica durante años, décadas, todo con el absurdo de decir que es que la mujer no tenía protagonismo en el cine. Mentira. Mentira. Que si la mujer no tenía, por así decirlo ya, no excesivo protagonismo, sino que no se le pagaba igual que al hombre. Mentira. La primera mujer, mejor dicho, la primera estrella de cine que cobró $1 millón sin haber interpretado un papel, pero que lo iba a hacer, evidentemente, pero que ya firmó un cheque por $1 millón que se lo embolsó ella, más luego digamos, los porcentajes en taquilla, de los beneficios en taquilla, distribución, etcétera, fue Elizabeth Taylor por Cleopatra. Elizabeth Taylor, antes de ponerse el vestido para interpretar a Cleopatra, cobró $1 millón. Esto es historia del cine. Una de las actrices mejor pagadas de los 60 fue Audrey Hepburn. En los años 40 se creó un género propio para una actriz de cine, que fue el musical acuático. Y su estrella fue Esther Williams, una mujer que prácticamente fuera del agua, por así decirlo, no era gran actriz, pero que la Metro se forró de dinero de un montón de musicales en los que Esther Williams hacía unos papeles increíbles, evidentemente dentro del agua, con una planificación, con efectos especiales, evidentemente los de la época, y con una banda sonora extraordinaria. Solo aquí en el canal he comentado Escuela de Sirenas, de Esther Williams, que fue la película que en 1944 inauguró el musical acuático. Pero hubo muchísimas más. La hija de Neptuno, La primera sirena, Fácil de amar, y todas a cada cual más espectacular. Todo eso en función de una mujer, de una estrella femenina, Esther Williams. Ni qué decir tiene realmente Rita Hayworth, que fue el sex symbol de los años 40. Que llegó a trabajar con los mejores, incluso con Orson Welles en La dama de Shanghái, que realmente era su mujer. Ni qué decir tiene de Marilyn Monroe, el gran icono del cine. O sea, la mujer no ha tenido protagonismo en la historia del cine, no ha tenido grandes papeles. El mejor papel de la historia del cine es Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó. O sea que, para que os deis cuenta que realmente todo se hace en función de una ideología política, pero no de parámetros establecidos. Decir que las mujeres no han tenido grandes papeles en el cine es realmente, pues, como mentir sobre el cine. No han tenido papeles de acción. La teniente Ripley en Aliens, Sarah Connor en Terminator, Gina Davis en La isla de las cabezas cortadas, Jamie Lee Curtis en Mentiras arriesgadas, y como esas 50.000 os puedo decir. O sea que todo eso también al público les chirría. Entonces, ¿van a ir al cine para que les vendan un panfleto político? No. La gente no es tonta. No quiere ir a ver ideología política al cine. Quiere ver un entretenimiento. Mejor o peor, pero un entretenimiento. Por lo tanto, la politización también es una gran piedra, un charco realmente que de Hollywood no tendría que haberse metido. Era completamente innecesario. Y claro, todo eso va restando público de las salas. Pero tampoco ese es el único problema. Otro podríamos decirlo que es, por ejemplo, las plataformas de streaming. Las plataformas de streaming yo os dije que están muy bien para estar en casa, coger una película puntual, pero realmente el espectáculo que te da el cine no te lo da una plataforma de streaming. Es más, yo que he estado abonado a plataformas de streaming, luego llega un momento que prácticamente las das de lado. Porque cada semana se supone que hay nuevos estrenos, pero a lo mejor no te da tiempo a verlos todos. Pero eso de ya tienes muchísimas películas para el resto de los tiempos es mentira. Porque también van desapareciendo títulos. Por lo tanto, si a ti te gustan unos cuantos títulos y de repente por X razones
los de la plataforma de streaming los eliminan, te quedas a lo mejor con otros títulos que no te gustan. Pero claro, la película se estrena en el cine y a los 2 meses lo tienes en streaming. Por ejemplo, con Avatar lo han hecho muy bien, El sentido del agua. Cuando ha llegado a Disney Plus, ha pasado prácticamente pues 7 meses. 6 meses, medio año, no 2 o 3 meses. Han tardado el doble hasta que ha sido muy rentable en la taquilla. Pero el streaming también está acomodando a su gente en casa. Pero yo creo que el streaming, como lo fue vía digital o Digital Plus en su día, son modas que irán a lo mejor como no perpetuándose hasta cierto punto, pero yo creo que la gente volverá a los cines porque yo creo que el streaming te ofrece no un espectáculo, sino unos productos a corto plazo, porque luego esos productos irán desapareciendo. Es decir, es como un canal más de televisión. A ver qué hay esta noche. Pues, sí, mira esta película en el streaming. Pero claro, cuando hay un estreno en cines que te interesa, vas al cine a verla. Es lo que suele ocurrir. Otro detalle, evidentemente, la ausencia de géneros cinematográficos. Yo cuando voy, por ejemplo, al cine, cuando he ido a ver la de Transformers o esta última de Indiana Jones, yo digo, si ahora yo me gustaría ver, que a mí me encantan las películas de época, los dramas decimonónicos, al estilo de La edad de la inocencia o Lo que queda del día, o Sentido y sensibilidad, ¿hay alguna? No. Todas esas, pues digamos, tienen su público. Si yo quiero ver una película tipo homenaje a cine negro o una película policíaca, las hay. Hace poco se estrenó una que se llama Marlowe, que estuvo protagonizada por Liam Neeson. No la vi, no había yo vuelto a los cines, pero por lo visto, pues la película no ha cuajado del todo. Una, en mucho tiempo. Si yo quiero ver una película histórica, ahora se va a estrenar dentro de poco la de Napoleón, pero la del último duelo, que está basado, digamos, en una época medieval, fue un fracaso. Si yo quiero ver un musical, como no me vaya a la Gran Vía aquí de Madrid a ver los musicales tipo El Rey León y todos aquellos, pero si yo lo quiero ver en el cine, tampoco. Es decir, llega un momento que dices, bueno, ¿qué es lo que hay? A ver, por lo menos, o películas de una temática importante. Es que llega un momento que dices, ¿por qué se niegan? Volvemos a lo mismo, los productores a hacer todo esto. Están perdiendo muchísimo, muchísimo público por el tubo de escape. Entonces, ¿a dónde nos va a llegar todo eso? Otro tema, las crisis económicas. Ir al cine, evidentemente, no es algo que sea muy caro. Pero si ya quieres, por ejemplo, una familia de el padre, la madre y 2 hijos, y los niños dicen, es que quiero palomitas, es que quiero un refresco, y a lo mejor tu esposa también quiere algo y a ti te apetece pues verte un refresco, es que se te ponen 100 y pico euros. Dices, caramba. Los sueldos aquí en España no es que sean la 8ª maravilla del mundo, pero dices, caray, entre las entradas que son 10 por cabeza, 40 euros, más luego los refrescos y las palomitas que son otros 7 o 8 euros por cabeza, echas las cuentas, pues la tarde te sale por 100 pavos, por 100 euros, dices, caray. Esto no... Esto se hace una vez cada mes y medio, una vez al mes como mucho. Pero ¿y si tiene unos niños que le gusta mucho el cine y dice, y quiero ver la de Disney de no sé qué, y quiero ver el no sé cuánto? Jo, prepara el bolsillo. Y hay muchas aquí en España, muchas familias, que están a punto de llegar al umbral de la pobreza. Y eso no solo en España, en Europa, porque la pandemia ha acusado mucho, se han ido al traste muchos negocios. La gente ha dejado de acudir muchísimo al cine por miedo al contagio, por muchas cosas. Y si encima luego los precios están por las nubes, pues evidentemente todo eso va en detrimento. Yo me acuerdo que cuando yo era niño estaban los cines de sesión continua, que prácticamente por 100 pesetas, 150 pesetas, te tirabas la tarde en el cine. Ahora vas, ves la película y ala, te echan a casa. Antes tenías 2 películas y podías estar toda la tarde en el cine para verlas en bucle si te apetecía. Podías verlas 2 o 3 veces si tú querías. Y ya no solo la primera, sino la segunda. Tenías un estreno importante y luego otra un poco de relleno. Todo eso también ha desaparecido. Entonces, claro, todo eso va restando.
Claro, llega un momento como ahora que dices, bueno, ¿y quién va al cine? Evidentemente hay gente que va al cine, pero se estrena una película, fracaso, otra película, fracaso, otra película, fracaso. Otro tema, la escasa originalidad de los guiones. Yo entiendo que llevamos ya más de 100 años de historia del cine. Pero, por ejemplo, uno de vosotros me puso un comentario en la de Indiana Jones y el Dial del Destino, diciendo es que, claro, la franquicia puede estar ya agotada. Yo le dije, date cuenta, por ejemplo, que las películas de James Bond llevan como 25 o 26 títulos. Y es un tema aparentemente más reducido, porque es el espionaje. Y la acción, las persecuciones, las explosiones. Las películas de James Bond empezaron siendo como películas de personajes en la Guerra Fría. Eran películas de espionaje. Y luego han derivado a más películas de acción que de espionaje. Pero casi siempre pensando en lo mismo. En la última etapa de Daniel Craig hemos vuelto a tener a Stavros, hemos vuelto a tener, como digo yo, a este, ¿cómo se llama? A los de Spectra. Es decir, han vuelto otra vez los personajes del pasado. Pero la gente sigue ir viendo a ver las películas de James Bond. ¿Por qué eso no puede ocurrir con las de Indiana Jones? En James Bond hemos tenido 25 o 26 títulos. La franquicia empezó en el 62. La de Indiana Jones en el 81. Es bastante más moderna, casi 20 años más moderna. Y solo hemos tenido 5 películas. Y ya en la quinta hemos repetido esquema demasiado. En un tema, el de aventuras, que evidentemente da mucho, mucho más. Yo me acuerdo que le contesté a este suscriptor, creo que era Jaime, no me acuerdo ahora. Le dije, es que date cuenta una cosa, fijaos los MacGuffins que puede haber. Hemos tenido el Arca de la Alianza, las piedras Shankara, las calaveras de cristal, el Santo Grial y ahora el Dial de Arquímedes. Pero están las pirámides de Egipto, el secreto de la Atlántida, la piedra Rosetta, eso, digamos, la muralla china, es decir, no como construcción en sí, sino como una indagación o como una aventura en la indagación de todo eso. Porque Indiana Jones es un arqueólogo. ¿Vosotros sabéis todo lo que estudian los arqueólogos que se puede realmente ver? Incluso podríamos poner a Indiana Jones en un caso muy hipotético, que encuentre, por ejemplo, el eslabón perdido de la evolución del hombre. No me digáis que no hay temática ahí para poder desarrollar películas, incluso una serie de televisión muy larga y muy amplia. Muchísimo, muchísimo. Incluso hay vampiros en Transilvania y licántropos. ¿Os imagináis una película de Indiana Jones viniendo a Europa del Este, en los Cárpatos, en la época de los años 40 o de los años 50, viajando a pueblos donde él investigue lo que son, por ejemplo, que os diría yo, ese folclore un tanto soterrado de diversos pueblos de Hungría, de esa Transilvania, de esa Rumanía profunda? Es que no había temas. Es que todo eso no está agotado ni mucho menos. Lo que está agotado yo creo que son las neuronas de los guionistas. Pero entonces, la ausencia de temas también eso va en detrimento. La originalidad. Indiana Jones, otra vez con los nazis. Otra vez, por tercera vez, los nazis. La Guerra de las Galaxias, otra vez el Imperio. Sí, bueno, pues otra vez el Imperio. Llega un momento que ya todo eso cansa. Entonces, ¿qué es lo que le está ocurriendo a Hollywood? ¿Por qué fracaso tras fracaso tras fracaso? Porque no se están haciendo bien las cosas. Porque están desapareciendo actores, estrellas. Porque la cultura de la cancelación está haciendo mucho daño. Porque la politización está haciendo excesiva. No es que no haya existido el cine político, ha existido durante mucho tiempo. Incluso un género que es cine político. En 1955 ganó el Oscar una película que se llamaba El Político. Pero claro, una cosa es que nos cuenten una película que versa sobre política y otra cosa es que metan la política en todos los géneros. La ausencia de libertad creativa de grandes directores, la mala dosificación de las franquicias, el exceso de remakes, de secuelas. Aquí llega un momento que dices, ¿cómo vamos a llamar a la gente al cine? Necesitamos nuevos directores que renueven ideas, nuevos guionistas, nuevos casting de actores y de actrices. O sea, que es que yo creo que
que Hollywood tiene muchas salidas, están ahí, pero no quieren verlas. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de intereses creados, llamémoslo ideológicos, políticos, etcétera, por la que solo van a hacer sota, caballo y rey, que es lo que ha terminado ocurriendo aquí en España. En España he visto que hace poco ha habido una película de una temática un poquito delicada, no voy a decir de lo que es ese tema, que ha costado más de 1 millón de euros. ¿Sabéis cuál ha sido la recaudación de esa película? No voy a decir el título por respeto, evidentemente. 67.000 euros. ¿Vosotros creéis que esa temática ha interesado a la gente? No. 1 millón de euros costado, 67.000 euros recaudados. O sea, 900, si mis cuentas no me fallan, 930 y tantos mil euros perdidos. No, perdón, 67, 900 y pico mil euros perdidos, me da igual, ahora no me salen las cuentas. O sea, ¿os podéis imaginar? Entonces, ¿qué futuro hay en eso? Y a Hollywood le puede ocurrir lo mismo. Fijaos una película, era inconcebible que una película de Indiana Jones fuera un fracaso. Todos decían que un fracaso fue El reino de la calavera de cristal. El reino de la calavera de cristal recaudó 900 millones de dólares. 900. Y costó 180. Esta última ha costado 300 y va a recuperar a duras penas lo que recaudó. Y ojo, que estamos 15 años después. Si a esos 900 millones de dólares hoy en día le aplicamos lo que es la inflación, serían 1.200, 1.300 millones de dólares. Un éxito de taquilla. Más quisiera recaudar hoy en día, el día del destino, lo que recaudó una mala película de Steven Spielberg. Es lo que hay, muchachos. O sea, son todos estos los problemas que hay, Hollywood. Son problemas muy gordos. Y ahora, todo esto, a esta tormenta perfecta, se une la huelga de guionistas y la huelga de actores. Nanina. O sea que no lo tenemos fácil los cinéfilos. Como yo siempre digo, siempre podemos tirar de fondo de armario. Porque sigo diciendo que el cine clásico es, pues bueno, ese baúl gigantesco, ese pozo sin fondo, donde podemos seguir rescatando muchísimas, muchísimas joyas a descubrir. Que yo iré descubriéndoos aquí en el canal, algunos las conoceréis, otros no, pero evidentemente tenemos que seguir tirando de eso. Porque Hollywood no está por la labor de darnos, no voy a decir nada bueno, pero poquito. Lástima de películas como West Side Story de Spielberg, El último duelo de Ridley Scott, El hombre del norte de Robert Eggers, Última noche en el Soho de Edgar Wright, que han sido realmente grandísimas películas, pero que se han dado unos batacazos en taquilla porque el tsunami de mediocridad les ha alcanzado. En fin, veremos a ver qué es lo que ocurre, pero el panorama no pinta muy bien. Si a eso también le sumamos la escasa ya distribución del formato físico, que el formato físico es otra manera también de crear cinéfilos, que a lo mejor no le interesa tanto ir al cine, pero que se pueden recuperando títulos en formato físico e ir redescubriendo otro tipo de cine y otras películas que despierten su interés. Evidentemente, ya os digo, es la tormenta perfecta. Veremos qué es lo que ocurre, pero ya os digo, no tiene buena pinta lo que está ocurriendo con Hollywood y con el cine en general. Veremos cuál es la respuesta de los grandes estudios a todo esto, veremos si se ponen las pilas y veremos si despiertan. Porque, como dije ya a una suscriptora hace ya unos meses o unos años, esto puede llegar a un punto de no retorno en el que el público diga, ah, sí, bueno, otra mediocridad de estas. Y ya, todo ese tsunami de mediocridades a los buenos títulos se los lleve por delante. Y ya, los productores y los directores ya no se esfuercen por hacer buenos títulos. Y eso sería terrible para la industria y terrible para los cinéfilos. Eso sí sería la muerte del cine. Yo creo que los cinéfilos no podemos permitirnos el lujo de que Hollywood caiga en desastre. Si cae Hollywood, cae el cine. Y sinceramente están poniendo prácticamente todo para que esta industria realmente cambie o por lo menos caiga, o que unos cuantos la quieran hacer a su beneficio propio, pero que a largo plazo, como os he dicho al principio del vídeo, prácticamente esto termine. Esperemos que no sea así, espero equivocarme,
y que de aquí a un tiempo volvamos a tener un cine. Hace poco hablaba con un amigo mío diciendo, esperemos que con el tiempo volvamos a tener películas como, al menos, no digo con la calidad del cine clásico, eso ya es imposible, pero al menos con la calidad de los años 90. Uf. Hoy no podemos tener películas de la calidad de Bailando con Lobos, Uno de los Nuestros, Sin Perdón, Braveheart, Titanic, Terminator 2, La lista de Schindler, El silencio de los corderos. Esa calidad yo creo que ya quedó muy atrás, por desgracia. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que ha sido un tema, creo que es importante comentarlo. Yo creo que es un tema que ha sido providencial de uno de vosotros, que me lo habéis puesto, y yo creo que está bien que todo esto, incluso aquí en las redes sociales, se comente para que se den cuenta de que esto no puede seguir así. Y que Warner, por ejemplo, con los fracasos de Flash, pues ha tenido muchas pérdidas. Pero que como sigan así, pues va a perder mucho público y que van a tener que empezar a hacer pequeñas películas. Y ya con esto termino. Como dijo hace unos años Steven Spielberg, hace ya bastantes años, ahora como 15 o 16 años, Hollywood ha llegado a un límite en el que se producen solo dos tipos de películas. O películas pequeñas, con bajo presupuesto o mediano presupuesto, que la mayoría de ellos fracasan en taquilla, o grandes blockbusters que sí tienen un éxito, pero que evidentemente eso puede terminar. Spielberg tenía toda la razón del mundo. La época de los blockbusters está falleciendo y ya tienen que dosificarla más los productores. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que le deis a un like. Dentro de unos días volveremos con las secciones, sobre todo de historia del cine, con ese vídeo que os prometí sobre el mundo de la comedia a través de directores, actores y películas. No os lo perdáis porque va a ser bastante divertido. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que le deis un like, que os suscribáis y que paséis buen fin de semana y sobre todo que paséis una muy buena velada. Hasta mañana.